Tantas batallas, amén, que uno está pasando durante los días. Dios lo bendiga. Se pueden asentar en esta mañana. Saludos en parte de los pastores, amén. En esta mañana les doy gracias por la oportunidad para estar aquí, para presentar una palabra. A veces uno busca básicamente una palabra por el tiempo que uno está viviendo, ¿verdad? Las cosas que uno ve en nuestro país, en el mundo. Y para mí, un tema en esta mañana, lo que yo quiero compartir es la iglesia madura. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? A veces uno tiene su, ¿cómo se dice? Your proper agenda, tus planes. ¿Cuánto dicen amén? ¿Y cuántos saben que el plan de nuestro Señor es más superior que nosotros? Pero uno sigue con el mismo plan de uno, ¿no es verdad? Y uno a veces le pregunta al Señor, bueno, Señor, ¿qué está pasando? Yo sé que yo estoy sobre tu propósito, pero todavía estoy como un poquito molestado porque yo no veo básicamente fruto, yo no veo cambios, no solamente en mi vida, pero en mi familia, mi situación. El problema es que muchas veces cuando uno tiene el plan de uno mismo, básicamente se le hace difícil para ver que si hay madurez y crecimiento en su vida, no solamente en la vida de uno, pero en la vida del matrimonio, en la vida de la familia, en casi, yo estoy hablando de casi todo, emocionalmente, espiritualmente, físicamente, que es importante. Ayer celebramos el 4 de julio. Dicen que va 250 años, amén. Le doy gracias porque yo soy parte de eso, de los 250 años, por eso estoy aquí en esta mañana. Porque yo fui parte del plan del Señor, amén. Yo me recuerdo, anoche a mí los petardos, esta gente está lloviendo y todavía con los petardos, yo digo, what's going on? Ustedes no se están mojando. 2, 3 de la mañana. Mi esposa siempre me decía, pero cuando tú eras joven, tú eras peor. Yo dije, pero la gente no se quejaban. Una de las cosas que uno tiene que reconocer que durante esos 250 años, la iglesia era parte de los 250 años. Porque el Señor tenía un plan para este país. Y muchos cristianos, básicamente estamos hablando de personas de veramente que son personas de fe, que eran parte de los 250 años que estamos celebrando ayer, básicamente para este país. Pero fíjate, para mí, yo como puedo ver como la iglesia está como un cruce, like a crossroad. Y estamos hablando, yo no estoy hablando del mundo, pero básicamente en este país, donde vivimos en este tiempo. Porque algunas veces uno se tiene, porque si tú ves, mira diferentes personas que salen en la televisión o en YouTube, Facebook, todas esas cosas buenas, todo el mundo son cristianos. La cosa es que cuando todo el mundo dice que son cristianos, básicamente uno se pregunta, el problema es que cuando uno se dice cosas así, la cosa es que el mundo, cuando ellos escuchan personas que son cristianos, básicamente sin tener madurez o crecimiento o frutos, el que está perdido piensa que todos los cristianos son igual. ¿Cuántos dicen amén?
Porque así yo pensaba cuando era joven. Cuando me hablaban del Señor. En el primero de Corintios 13:11. Porque vamos a hablar un poquito de la madurez de la iglesia hoy día. Amén. La iglesia que es saludable es una iglesia madura. ¿Cuántos dicen amén? Una iglesia que no es madura es una iglesia que básicamente está enferma. Estamos viendo, uno puede ver básicamente los dos. Y Pablo en el 11 dice, cuando yo era niño, hablaba como un niño. Ña, 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 right? Yo me recuerdo Pastor Willie. Pensaba como un niño, juzgaba como un niño, mas cuando yo fui hombre, dejé la cosa que era de niño. Una cosa que está hablando Pablo aquí, dice, cuando me convertí un hombre, porque estamos hablando también no solamente de los hombres, estamos hablando de las mujeres, porque las mujeres también tienen asuntos. Indica que alguien que soporta un proceso y se sintió cómodo con su propia piel. Amén. El color, la cultura, uno mismo, que estaba en contacto consigo mismo, con su personalidad, sus necesidades y deseos, sus fortalezas y imperfecciones de uno mismo. ¿Sabías que los adictos y los alcohólicos dejan de madurar una vez cuando ellos están envueltos en esa cultura, en esa vida? Yo no me di cuenta durante ese tiempo. Yo cuando estaba envuelto en esa vida, yo pensaba que yo era sabio, pensaba que tenía madurez, right? Pero yo me recuerdo durante ese tiempo, cuando yo entraba básicamente por rehabilitaciones, entraba, salía, pero siempre cuando uno entraba yo decía, va a ser la última vez. Yo voy a cambiar. Yo voy a hacer las cosas diferentes. Y cuando salía, básicamente recaía y me encontraba en el mismo fango, en la misma situación donde Dios estaba tratando de sacarme. Y yo me recuerdo cuando entraba, yo siempre hacía lo mismo. Entraba con una Biblia a veces, nunca la leía. Pero la gente me miraba que a veces yo le decía, esta vez yo lo voy a hacer un poquito más diferente. Pero la cosa es que cuando uno tiene su plan, el problema es que yo necesitaba la ayuda de Dios, pero la mayoría del plan era mío. ¿Cuánto dicen amén? 10% yo dije, Señor, yo te necesito, pero hay ciertas cosas que todavía yo no estoy listo para dejar. Yo entraba en ese lugar con un plan, con una agenda, pensando que el Señor estaba envuelto en todo esto. Y básicamente cuando salía, duraba quizás un mes, 2 meses más o más, sobrio, pero me encontraba en el mismo lugar. Increíble. Y le preguntaba al Señor, bueno, Señor, ¿qué es lo que está pasando conmigo? What's going on? Porque yo pensaba, el deseo mío es para cambiar, pero hay algo aquí que todavía me está jalando.
y no me quiere soltar. Hay cosas sucediendo dentro de mi cabeza, dentro de mi alma, que se me hace difícil para mantenerme sobrio. Una cosa interesante, si la persona es adicto por 20 años, esa es la única vida que él conoce. ¿Cuántos dicen amén? Cosas nuevas se le hacen difícil. ¿Para qué? Para cambiar. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que hay que dejar el ambiente, familia, hay que dejar ciertas cosas para ver cambios en la vida de uno. Por eso muchos alcohólicos y drogadictos básicamente se le hacen difícil para mantenerse sobrio y muchos mueren por esa razón. Porque el cambio es que difícil. Dice que la madurez emocional depende de aprender de las experiencias, negociar las consecuencias y adaptarte a los roles socialmente. Y ese fui yo. La adicción a menudo atrapa a las personas en patrones de que enfrentamiento inmaduros. Usan sustancias para evitar problemas, ocultar el dolor emocional o actual sin considerar los afectos. Interesante. Esto puede impedir el desarrollo de una regulación emocional saludable, empatía y responsabilidad para la persona que es alcohólico o drogadicto. Por eso la persona deja de ser responsable, no tiene empatía, no tiene, ¿cómo se dice? No tiene básicamente cosas que son importantes, madurez importante para seguir para adelante y desarrollar relaciones que saludables. Una vez que básicamente que yo me rendí, por fin me di cuenta que lo que me estaba básicamente afectando era el pasado. ¿Cuánto dicen amén? Porque yo estaba cargando tantas maletas, como se dice, right? Equipajes, right? Que uno no se da cuenta. Y me di cuenta que si yo no podía encontrar sanidad interior por esas cosas del pasado, se me iba a hacer difícil para crecer como un hombre y madurar como un hombre. Por eso un adicto puede tener 40 años y todavía hacer cosas cuando tenía 19 años. ¿Cuántos dicen amén? Por eso hay una persona que puede ir para la cárcel 20 años y si no cambia su manera de ser, puede dejar de usar droga, el alcohol mientras está en la cárcel, pero si no cambia nada aquí, cuando sale, ¿tú sabes dónde va? Para la barra. ¿Por qué? Porque cuando uno básicamente va a un lugar así, no solamente uno tiene que bregar físicamente, pero también espiritualmente y mentalmente para ver qué cambios y madurez y crecimiento en la vida de uno. Ahora, a mí me dijeron que la iglesia son para personas que están enfermos. ¿Cuántos enfermos entraron aquí? Come on, vamos a ser honestos. Cuando yo entré aquí, yo era un enfermo. Y a veces todavía entro y Señor, yo estoy enfermo hoy. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando uno viene para este lugar, uno básicamente para encontrar sanidad, puede ser físicamente, mentalmente, espiritualmente, para aprender
básicamente para servir, transformar. Hay diferentes, hay situaciones. Y no solamente transformar, pero también transformar frutos que uno puede ver, el crecimiento y la madurez en la persona. ¿Cuántos dicen amén? Por eso nosotros vinimos aquí, porque estamos enfermos, pero también queremos que madurar, right? Para mejorar que mi situación con mis hijos, mi situación con mi familia, mi esposa, básicamente, porque si yo no maduro, eso no va a cambiar tampoco en mi hogar. Amén. Cuando conocí a Luz, yo tenía 39 años. Y ella tenía 42. No, just kidding. A ver si están durmiendo. Y yo me recuerdo que ella me dijo, "You're not that mature." Tú no eres muy maduro. Yo dije, "What?" Por tu edad. Yo le dije, "No, yo sé." Y ella básicamente me ayudó en muchas cosas en mi vida, cosas que a veces ella confrontaba diferentes cosas en mi vida, pero no solamente eso, mi costumbre comiendo en la mesa y cosas así. A veces yo comía con los codos así, todo tirado, y ella dice, "Entonces come así." Y yo dije, bueno, así me enseñaron. So ella siempre, how you say correction, me estaba siempre correctando básicamente diferentes cosas que todavía yo tenía del pasado. Y la cosa es que uno a veces lo coge que a pecho, ¿verdad? Porque algunas veces cuando uno es hombre, uno no quiere una mujer que le diga, "Man, you're immature." Vamos a ser honestos. Porque hay muchos hombres que they're immature. No tienen madurez. Saben decir aleluya, gloria a Dios, pero la madurez todavía está que límite. Porque estamos hablando de madurez mientras nosotros estamos en una iglesia. Porque yo soy la iglesia de Jesucristo. Y por eso nosotros estamos hablando del crecimiento y la madurez. Una de las cosas que yo te puedo decir que yo soy un poquito más, tengo más años, right? I'm more out there, físicamente. Pero todavía espiritualmente estoy creciendo y estoy madurando. Muchas personas me preguntan, porque yo conozco personas que todavía están en la calle y están jodidos, como yo digo. Y dice, ¿cómo tú puedes mantenerte como tú estás? Yo dije, la gracia de Dios. Cuando uno depende en la gracia de Dios, uno cuando va llegando a la edad, la gracia se le puede ver en la persona. Y la madurez también, hay una diferencia en los hermanos que yo conozco y la persona que todavía yo conocía en el mundo y todavía yo no veo cambios inmaduros. Es más que todavía en Humboldt Park están jugando domino en la California la Division. Y yo te digo personas que yo conocí años atrás. Y esto es lo que Pablo está hablando. Dejando de las cosas, right, del pasado, cosas básicamente de niños y que madurar como un hombre. Estamos hablando de la mujer y el hombre. Lo que nos recordamos es crítico para nuestra comprensión. Interesante, right? Dice que todos tenemos una historia que está escondido. It's got hidden. Por años de condicionamiento. Y básicamente mientras uno está escondiendo eso, uno sigue en esa manera. Y uno trata por muy bien que nos veamos por fuera bien, pero adentro
Eso es lo que yo estoy hablando, la historia. Estamos hablando de cosas negativas que uno todavía tiene. Básicamente le afecta a la persona para qué, madurar y qué, y crecer. Porque algunas veces a uno se le hace tan difícil para ser honesto con uno mismo. ¿Cuántos dicen amén? Y estamos hablando de cosas del pasado que uno todavía está escondido y no hablan. Y por afuera uno trata de que verse bien como yo me veo bien ahora. Porque quizá uno dice, man, ese está bien, ese no debe tener problemas. Porque se ve bien de afuera. Pero no sabe el pasado de esa persona. No sabe básicamente las situaciones, lo que él pasado durante el proceso para madurar y crecer en este camino con el Señor. Es igual cuando miramos un árbol. ¿A cuánto le gustan básicamente ver los árboles? Nature. Mi esposa es así, ella coge fotos. Espérate. Voy a coger una foto aquí. Hace, oh, wow. Este está joven, este está viejito. Dice que la parte que vemos es la base que la sostiene firme. Dice que durante las tormentas y el viento, muy abajo la superficie, right, están las raíces. La mayoría de las veces nunca vemos más allá del árbol. ¿Cuántos dicen amén? De la superficie, right? ¿Y quiénes conocimos? Cuando tú conoces a una persona, tú solamente ves a la persona por fuera. Cuando tú te casaste con tu pareja, tú primeramente viste a la persona por, man, esta va a ser mi mujer. Y no conociendo lo que hay dentro de la mujer. Y eso pasa con igualmente la mujer con el hombre. La mujer dice, man, this is a handsome guy, yo me voy a casar con él. No sabiendo el equipaje que está trayendo esta persona. No, ¿verdad? Right? Porque nosotros vemos que todo porque por fuera, como la iglesia. Porque la gente cuando pasan por ahí ven la iglesia, pero yo me imagino que ellos están pensando, ¿cómo es esto dentro que está aquí? Que es más importante lo que uno puede ver por fuera. Exterior. Lo interior es más importante del exterior de la iglesia. Porque ahí donde salen los frutos, ahí donde hay crecimiento, ahí donde hay madurez y básicamente en la forma de transformar a esa persona. Amén. Dios entiende que hay bajo la superficie, dice que en el hijos y hijas maduros del Dios vivo, ahí es donde se sentarán nuestras bases y donde descubrimos que nos hace actuar de forma como niño. Interesting, right? En lugar del prudente. Muchas bodas incluyen alguna lectura de 1 de Corintios 13. Tú nunca lo has escuchado. Y es de qué? De amor. Right? Everything's about love. Love, 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 love. Pero nunca hablan del comportamiento del varón. ¿Cómo va a bregar durante la relación? Nunca se habla básicamente durante, ¿cómo se dice? Ceremony. La ceremonia, ¿cómo se dice? La conducta de la mujer. ¿Cómo se dice? Love is kind. El amor es qué, right? Todo es amor. Uno no se enoja. Ay, qué bueno son. Estamos listos para casarlo.
esa palabra tan tremenda. Pero cuando uno llega para el hogar y después del honeymoon empieza a salir el comportamiento. Por eso es importante para tener lo que se llama premarital, antes de casarse, ¿verdad? Consejería antes que uno se va a casar. ¿Para qué? Porque uno puede notar de dónde viene esta persona. Yo me recuerdo cuando yo di una consejería a una pareja que estaban en una iglesia 5 años. Le pregunté una pregunta simple. ¿Por qué ustedes se quieren casar? ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice, what do you mean? ¿Qué dice? Bueno, la palabra de Dios dice algo de matrimonio cuando uno se va a casar. ¿Por qué tú te vas a casar con él? Bueno, porque me gusta él, yo lo amo. ¿Y tú? Yo lo amo. ¿Por qué? Háblame. ¿Cómo es él? Bueno, a él le gusta la comida que me gusta a mí. La peluquera, diferentes lugares. Yo le dije, pero hay otra cosa ahí que te trae esta persona para amarle a esa persona. Y lo triste es que uno no sabe. Porque a veces nosotros decimos cosas que la otra persona pensamos quiere que oír. En vez de, básicamente, cuando uno se va a juntar, en vez de ver todo lo que hay ahí en el frente, investigar el carácter y el comportamiento de esta persona que uno prende después cuando el matrimonio está que ya están casados. Amén. Estamos hablando básicamente de diferentes cosas que uno trae del pasado, que uno no lo trae en la luz para encontrar que crecimiento o sanidad. Y el problema es que eso sigue, no solamente eso sigue afectando a uno mismo para crecer y madurar. No solamente en la iglesia, pero también estamos hablando en matrimonios, familias, amigos, todo casi estamos hablando. Yo me recuerdo que muchas veces que cuando yo bregaba con hombres, yo tenía un grupo de hombres antes, se llamaba Boys to Men. Estos hombres vinieron casi del mismo ambiente donde yo vine. Muchos no tenían el papá, el fatherless. Y la cosa es que muchos de estos hombres básicamente tenían un pasado. La cosa es que el enfoque de nosotros es para enfocarlos en cosas del pasado, quizá algo que le pasó a ellos, un abuso, algo, un trauma del pasado que quizá era parte de la adicción que no lo dejaba encontrar ¿qué? Sanidad o libertad, y enfocarlos en eso básicamente y hablar de esos temas, no solamente de esos temas, pero también temas como responsabilidad, intimidad, cosas así. La persona que uno es, ¿cómo se dice? Comfortable, conforme con su identidad, quién es él. Estos hombres básicamente se les hacían bien difícil. Y se les hacían bien difícil para ser abierto, y no solamente abierto, pero también a confiar en otra persona, en otros hombres. Y la cosa es que si estos hombres básicamente se trancaban, no hablaban sobre eso, muchos de ellos no tenían madurez, crecimiento y se iban de las iglesias. Muchos han muerto básicamente porque el orgullo no lo dejó que hablar de sus asuntos y los asuntos de qué, del pasado. Porque estamos hablando de diferentes asuntos que no nos deja que crecer en la iglesia de Jesucristo, que cargamos por muchos años.
Amén. En la Biblia, la madurez es el proceso de toda la vida de volverse cada vez más que uno se parezca o tiene los mismos frutos de ¿quién? Jesucristo en carácter. Si una persona me ve a mí, una persona debe ver a ¿quién? A Cristo. Porque eso es lo que se trata cuando uno habla del crecimiento aquí en la iglesia. Porque lo que va a traer la gente es la madurez y el crecimiento de la persona. Amén. Dice pensamientos y acciones. Tienes sus raíces en la palabra griega que se dice teleios. Y esto significa completo, totalmente desarrollar una meta o un propósito. Si mide por Cristo como el amor, la firmeza y la humildad, dependencia de Dios en lugar de solo conocimiento bíblico. El problema es que muchos de nosotros conocemos la Biblia, pero no conocemos al Señor. Porque muchos tenemos el amor religioso, no el amor de Cristo. Y eso se ve hoy. Porque muchos hablan del amor, pero ese amor no es de Cristo. Ese amor viene de la religión. Cuando uno habla del amor de Cristo, eso es más profundo. Y uno lo puede ver por tus acciones. ¿Cuántos dicen amén? Mi esposa debe ver mi amor por mis acciones, no porque yo le he traído flores o dulces. Por mis acciones, honey, I love you, pero también hay acciones por I love you también. Esa es la diferencia. La madurez cristiana se manifiesta en amor por la iglesia. No en la independencia. Dice que aquí tienes uno de los mayores peligros que he encontrado. Cristianos que profesan madurez, pero que no se reúnen. ¿Cómo you say? They don't get together. Regularmente con el pueblo de Dios. Porque estamos hablando de crecimiento. El aislamiento, right? No es un fruto del espíritu. Yo me voy a quedar en casa a ver la TD Jakes. Lo que me ha hecho a mí crecer son ustedes. Socializing, knocking heads, no es verdad. El crecimiento viene cuando uno está aquí, en comunidad. ¿Con quién? Con el pueblo de Dios. Ahí donde hay crecimiento. Se le hace difícil crecer mientras uno está fuera de la iglesia. Yo no sé cómo la gente viene a la iglesia una vez al mes. I just don't know. Es difícil. Esto es una familia, no es una familia que ustedes son hermanos, hermanas de sangre, pero somos una familia. En una familia es importante que ustedes me van a ayudar a crecer y madurar. Como los pastores, como Pastor Willie. Pastor Willie me ayudó a madurar y crecer. Si yo aprendí algo de amor, el amor yo lo aprendí ¿con quién? Con Cristo. ¿Por qué? Porque yo no sabía amar antes de venir de los caminos del Señor. Pero tú no amabas a tus hijos. Si yo les vendía los Pampers. No, really.
So, tú no amabas a tu familia si le estabas robando todo. Pero I love them. ¿Ustedes entienden? Y no era hasta que cuando yo vine de los caminos al Señor, yo conocí que es amor. No solamente para el amor para el Señor, pero el amor para ¿quién? El prójimo. Que era diferente que ¿quién? Que yo. Amar el prójimo como yo mismo. So yo dije, deja amarme yo mismo antes de amar a ¿quién? El prójimo. Porque hay personas que todavía pero empecé a dejar la porquería del pasado que estaba arrastrando por muchos años, que todavía mucha gente en la iglesia están arrastrando. Y esas son las cosas que no permite a la persona desarrollar y crecer en el Señor. Porque el amor es más importante. Mira, uno puede tener fe. Uno puede mover montaña con la fe. Uno puede básicamente servir, adorar en lengua. Pero si tú no tienes amor, tú no tienes nada. Simplemente nada. Eso es lo que dice la palabra. So, para mí lo más importante es el amor. El amor por la iglesia y el pueblo del Señor es un carácter de madurez y cristiana. Dice que se ve así: compromiso con la adoración reunida, servir sin que aplausos. Cargas con las cargas de quién? Persona que tú no conoces. Someterse a los pastores. Hebreo 13:17. Enfrentarse a personas imperfectas. Nosotros no somos perfectos. Nosotros estamos ya llegando a la perfección. Yo me recuerdo cuando yo empecé. La recuperación para mí fue importante. Yo estoy hablando de la recuperación de droga. Porque eso era la recuperación para mi vida. La recuperación para desarrollar una relación con mis hijos. La recuperación para pedirle perdón a mi familia, a mi madre, a la mamá de mis hijos. Aquello que yo le hice trampas, si yo lo podía ver por la calle. You know what? Yo sé que yo te debo $300. Deja hablar contigo un momento. Cuando dicen amén. Yeah. Esa televisión que no estaba en tu apartamento fui yo que la robé. Y yo dije que fue el vecino. Cuando dicen amén. Estoy hablando de honestidad. Haciendo las cosas que bien. Para mí eso era importante, recuperación, porque básicamente yo sabía que si yo no bregaba con esa situación, yo me iba a quedar ¿a dónde? Ahí. Hay a veces alcohólicos que dejan de beber y no maduran. ¿Por qué? Porque no quieren cambiar su manera de ser y su manera de ¿qué? De pensar. Y ahora son unos miserables. Porque quieren beber. Ya no se ríen. Se quejan de todo. Pero no beben alcohol. Yo a veces le digo, vete, date un trago, por lo menos te reía antes, brother. Ahora no sale no te ríe por nada. Por eso yo digo que si el alcohólico o drogadicto básicamente va a dejar de usar, necesita cambiarse estas cosas.
Y eso es la manera de confrontar las situaciones en la vida. Para mí, yo le doy gracias al Señor porque Él me dio una oportunidad. Y empecé a examinar mi vida y podía examinar tantas cosas que estaban pasando en mi vida. Por eso es bueno para uno, cuando uno está madurando, cuando uno está creciendo, para examinar su vida, dónde está esa persona para hoy. ¿Cuántos dicen amén? Todos los días. Señor, ¿dónde yo estoy para hoy? Where am I standing? Deja examinar mi vida. ¿Cuáles son las cosas que necesito cambiar? Yo sé que hay alguna persona que dice, bueno, yo le pedí perdón a todo el mundo ya. Aleluya. Yo sé. Pero no hay crecimiento. Hay algo básicamente ahí que no te deja que crecer. Porque el Señor no te va a dejar crecer mientras eso todavía está ahí. You gotta deal with it. Un cristiano que insiste en que no necesita iglesias es, según los entenderás bíblicos. Esto quiere decir que la persona entiende la Biblia solamente, básicamente, y no necesita ir para donde, la iglesia. Eso es suficiente. Yo no necesito ir para la iglesia. Yo conozco la palabra de Dios. Y la iglesia es no solamente para la persona para estar presente. La iglesia es básicamente para que uno puede crecer con quién, con la familia, para estar junto, para alcanzar quién, los que todavía están perdidos en el mundo, el prójimo. Eso es el propósito de Dios. Es el perdido. El Señor no me puede usar a mí si yo no soy maduro. ¿Para qué? Para alcanzar a otra persona. Imposible. Impossible. Ahora, cuando hay madurez, básicamente, y cuando hay crecimiento, hay amor, ¿verdad? Uno básicamente se da cuenta de la importancia de la persona que todavía están perdidos. ¿A dónde? En el mundo. Hay cosas en el mundo sucediendo hoy. Guerra y todo. Terremoto en Venezuela. Tantas familias que han muerto. Algunos cristianos ni... a mí me duele. Y yo tengo que orar por esa persona. ¿Por qué? Porque yo sé lo que es confrontar traumas y situaciones en la vida de uno. Que eso le puede suceder a cualquier persona. Yo me voy a parar firmemente y orar para esas personas básicamente que están sufriendo en este momento. Porque esto se toca de Dios básicamente, no es de mí. Sí duele. Características bíblicas clave. Hay 5 básicamente que quiero hablar un poquito. Número 1, semejanza. Did I say that right? Semejanza con Cristo. Número 1, reflejar el carácter y la actitud de Jesús. Esto dice ir más allá del egoísmo para amar a quien a Dios y a los demás que son diferentes que uno mismo. Número 2, estabilidad espiritual. Mantenerse firme en la fe, en la doctrina, para que no te dejes desviar fácilmente ni ser que lanzado de un lado a otro por enseñanzas que fases. ¿Tú sabes dónde tú ves enseñanzas fases? Aquí en tu YouTube. Porque si la persona no está parado firmemente,
Cuando uno está escuchando algo que uno dice de la Biblia, si la persona no está parada o que tiene crecimiento, uno va a decir, oh, ya. Y eso es lo que está pasando hoy día. Porque hay unas enseñanzas increíbles si uno no tiene cuidado. Y yo le digo esto especialmente para nuestra juventud, que siempre están en el teléfono como nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Because we're always on our phone. Y vemos tantas cosas sucediendo. Si uno no tiene cuidado, esos son trampas del enemigo. Y lo que va a pasar, tu fe va a ir para acá y para allá. Y uno va a pensar, esto es de Dios, esto no es de Dios, esto suena bien. Tengan cuidado lo que están escuchando hoy día. Que el enemigo es como un león. Está buscando a alguien para qué? Para destruir, engañar. Número 3, darle el fruto del Espíritu, manifestar cualidades como amor, alegría, paz, paciencia, bondad, según describe en Gálatas. 5, humildad, right? Did I say that right? Como esa palabra se me hacía difícil, todavía estoy gago. Humildad. Y confianza infantil. Confiar completamente en Dios, el Padre, y ser receptivo a la corrección en lugar de defender sus propios orgullos. You hear that, man? Cinco, firmeza en las palabras. Soportar dificultades y sufrimientos ¿con qué? Con fe. Confiando en Dios, incluso cuando las circunstancias son ¿qué? Difíciles. En Santiago nos dice, en Santiago 1, 2 y 4, aunque muchos cristianos interpretan las circunstancias tranquilas como un carácter de fortaleza, right? Tranquilo. Las escrituras nos dicen algo diferente. La madurez se demuestra en las dificultades, no en el qué, en el consuelo. Para mí, básicamente, yo puedo decir que para mí el crecimiento muchas veces, para mí, desarrollado durante mis batallas y mis sufrimientos. Antes, cuando confrontaba sufrimientos y batallas, yo siempre ¿qué? Corría. Pero el Señor decía, tú vas a llegar aquí otra vez. La tienes que confrontar. Y encontré básicamente confrontando esas batallas, esos sufrimientos, eso empezó a desarrollar algo dentro de mí que cuando viene una prueba en mi vida, yo no me voy a mover. Yo voy a esperar para el Señor durante ¿qué? Mi prueba. Estaba compartiendo el martes de la muerte de mi hija, que cuando ella estuvo en el hospital por esos 10 días, que difícil se me hizo durante ese tiempo. Pero la cosa es que durante esa prueba yo me podía mantener ¿qué? Firme, y no solamente firme, la gracia del Señor que ¿cómo se dice? Me mantuvo durante ese tiempo, que fue importante. Yo dije que yo no digo que no dolía, porque sí duele para perder una hija. Pero una de las cosas que yo te puedo decir, que por mi crecimiento y mi maduro durante ese tiempo, me podía ¿qué? Mantener.
en el Señor. Ahora, lo diferente cuando perdí un hijo, que era como uno, en el 89 era diferente. Cuando perdí el hijo estaba corriendo. No quería confrontar ¿qué? La situación. Corrí como 13 meses. ¿Cuál es la diferencia? Cuando el hijo mío apareció, cuando se fue con el Señor, yo estaba fuera de los caminos del Señor. Ahora, cuando yo estaba en los caminos del Señor, confronté esa misma prueba, pero gracias al Señor, porque es el Señor que le da fuerza a uno, me mantuvo que firme durante la prueba. That's the difference. Yeah. Y eso pasa con muchas personas, como mi hermano Luz. Que durante las pruebas y básicamente que uno es sufrimiento, el Señor te da gracia y no quiere decir que no duele, sí duele, pero la gracia del Señor es suficiente. Entonces, ¿qué tan maduros somos realmente? Si la madurez cristiana se medirá, did I say that right? Solo por el conocimiento bíblico, escúchame bien. Muchos de nosotros podríamos reclamar el título con orgullo. Pero la barra de medir de la Escritura es más que profunda que eso. La madurez es una vida creciente, moldeada, right? Por el Espíritu Santo, cada vez más entregada a Jesús, alineada con las Escrituras y orientada así al amor de Dios. Escuchar con atención es la gracia hecha que visible. La gente puede verlo. Así es como se representa la iglesia antes de un mundo perdido. Vamos a estar de pie. ¿Qué maduro está la iglesia hoy? Cada madurez viene de cada uno de nosotros que estamos aquí. Si son 4 personas, solamente son 4. Si son 10 personas, son 10 personas. Si son 20 personas, son 20 personas. ¿Te puedes imaginar si la madurez de la iglesia es 90%, cómo el Señor se puede mover grandemente? Increíble. La iglesia está saludable cuando crecemos y maduramos. Nos cuesta madurar cuando llevamos tanto del pasado. ¿Cuántos dicen amén? It's hard. Para sanar, para uno ser sanado, uno tiene que sacar primeramente lo que está profundo por encima para ver qué sanidad. Porque mientras uno deja eso ahí descansando, se le hace difícil. Mira, yo casi no hablo de esto, yo fui abusado sexualmente cuando un joven. Y una de las cosas que yo hice por tantos años, siempre me quedaba callado. La única persona que sabía es mi esposa y Pastor John. Tenía una vergüenza increíble. Y yo me di cuenta que esa vergüenza es lo que me estaba usando de nuevo, porque quería básicamente olvidarme de ese abuso.
Y yo estoy hablando de cosas del pasado que cuando uno no habla de cosas del pasado, que uno lo deja ahí, no hay crecimiento. Es cuando yo le dije a mi esposa, Ani, tú sabes, esto me pasó cuando yo era un joven. Y yo digo abuso de hombre y mujer. Por tiempo. Vamos a cerrar nuestros ojos. Aleluya. Vamos a traer todo para, how you say, the surface. ¿Ah? Superficie. Eso es lo que estamos hablando. Esa cosa que es tan profundo ahí. Y vamos a traerla aquí sabiendo que la presencia, qué bueno es el Señor, ¿verdad? Porque el Señor sabe todas las cosas en nuestras vidas. Y vamos a pedirle al Señor por sanidad que profundo. Mientras uno que saca el pasado. Toda esa porquería. Aleluya. Cierren sus ojos en esta mañana. Thank you, Jesus. Oh, Santo Espíritu de Dios. Tú conoces nuestras vidas, Señor. Nuestros pasados, heridas, equipajes, matrimonios derrotos, quebrantados, abusos. Celebramos, Señor, 250 años de libertad en este país. Pero hay una libertad más grande, Señor, aquí. Y esto es la libertad de tu presencia. Libértanos. Ayúdanos, Señor, en esta mañana. Sana todas heridas. En el nombre de Jesús. Calma las tormentas. Trae paz en el medio de las pruebas. Haz una obra profundamente, Padre, en esta iglesia. En cada persona que está aquí, que tú le has hablado, Señor. Porque tú has hablado a todos nosotros, Señor. Y oramos en este momento. Y proclamamos, Señor, libertad. Cadenas rotadas en este momento. En el nombre de Jesucristo, la sangre del Señor. Oh, gloria, Padre. Eres digno. No hay nada imposible para el Señor. Aleluya. Él levanta hasta el caído. Él sana los dolores. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por sanar en esta mañana. Si el Señor te habló, escúchame bien. Vamos a dejar todo eso aquí en el altar. Sí, pero oye. Es más que yo voy a dejar 3 o 4 maletas aquí. Amén. No se lleven las maletas. Dejen aquí. El problema es que cuando uno sale, uno se los lleva. Y uno se lleva unas cuantas más que son de otra persona. Pero en esta mañana, si el Señor te habló, vamos a traer todo eso, vamos a dejarlo aquí. Y vamos a creer en el Señor. Dios lo bendiga.